El descubrimiento que Sofía Ramírez hizo en las montañas del norte de España no fue solo de un osesno huérfano luchando desesperadamente por sobrevivir en un bosque implacable que rápidamente se volvía hostil con la llegada temprana del invierno. Fue el descubrimiento de algo mucho más profundo sobre la naturaleza misma de la conexión entre especies, sobre los límites de lo que la ciencia creía posible en términos de cognición animal y memoria emocional, sobre cómo el trauma compartido puede crear vínculos que trascienden toda lógica biológica. Pero en ese momento específico de noviembre, cuando Sofía encontró al osesno, cuando se arrodilló en la nieve húmeda y fría que había comenzado a caer inesperadamente temprano ese año, cubriéndolo todo con manto blanco que transformaba el bosque familiar en paisaje alienígena y peligroso, ella no estaba pensando en ciencia o descubrimientos. Solo estaba pensando en una cosa. Este pequeño ser vivo estaba muriendo lentamente de hambre y frío, exactamente como su hijo Mateo había muerto 3 años antes, y esta vez ella tenía el poder de cambiarlo, de salvar una vida cuando no había podido salvar la que más importaba. Mateo había tenido apenas 5 años cuando el cáncer lo consumió con velocidad brutal que dejó a Sofía y a su esposo Carlos completamente destrozados y tambaleándose en un mundo que súbitamente no tenía sentido. Leucemia linfoblástica aguda, le dijeron los doctores, pronunciando las palabras con esa combinación peculiar de compasión profesional y distancia clínica que los médicos desarrollan después de años dando noticias terribles a familias desesperadas. Era agresiva, explicaron. Avanzada. Habían comenzado quimioterapia inmediatamente. Por supuesto, habían intentado todo protocolo disponible, habían luchado con cada arma médica que tenían. Pero el cáncer de Mateo simplemente no respondía a los tratamientos. Resistía cada medicamento que le daban, mutaba y adaptaba más rápido de lo que los doctores podían ajustar las terapias. En 6 meses, de un niño vibrante y lleno de energía que amaba trepar árboles en el bosque cerca de su casa en las afueras de Oviedo, que coleccionaba insectos y piedras, que preguntaba 1000 preguntas sobre por qué el cielo era azul y de dónde venían las estrellas, Mateo se transformó en un esqueleto frágil conectado a máquinas, su cabeza calva por la quimioterapia, su piel casi transparente, sus ojos enormes en su cara demacrada, pero todavía llenos de esa chispa de vida, esa determinación de seguir luchando incluso cuando su pequeño cuerpo estaba completamente agotado. Sofía había estado con él cada momento, durmiendo en sillas incómodas junto a su cama de hospital, alimentándolo cucharada por cucharada cuando podía comer, limpiando su vómito cuando la quimioterapia lo enfermaba, leyéndole cuentos cuando estaba demasiado débil para hacer cualquier otra cosa, sosteniendo su mano a través de cada procedimiento doloroso. Carlos había intentado ser fuerte, había intentado ser el pilar para ambos, pero el dolor lo estaba destruyendo desde adentro. Comenzó a beber en exceso, a faltar al trabajo, a alejarse emocionalmente, porque enfrentar la agonía de ver a su único hijo morir centímetro a centímetro era simplemente demasiado. Cuando Mateo finalmente murió en una madrugada gris de marzo, con Sofía sosteniendo su mano mientras tomaba su último aliento, su pequeño cuerpo finalmente rindiéndose después de meses de lucha heroica, algo en Carlos se rompió completamente e irreparablemente. Se fue 3 semanas después del funeral, dejando una nota breve diciendo que no podía quedarse, que cada cosa en esa casa le recordaba a Mateo, que necesitaba empezar de nuevo en algún lugar donde no hubiera fantasmas. Sofía no lo culpaba. Parte de ella quería hacer exactamente lo mismo, huir de todo lo que le recordaba lo que había perdido. Pero en lugar de huir, Sofía se hundió más profundamente en el único lugar donde todavía sentía alguna conexión con Mateo. El bosque donde habían pasado tantos días felices juntos, explorando senderos, identificando plantas y animales, construyendo fuertes imaginarios
entre las raíces de árboles antiguos. Se convirtió en guarda forestal voluntaria para el Parque Natural de Somiedo, patrullando los senderos, monitoreando poblaciones de vida silvestre, manteniendo refugios de montaña, cualquier cosa que la mantuviera moviéndose y le diera propósito, porque detenerse, quedarse quieta, significaba enfrentar el abismo de dolor que amenazaba con tragarla entera. Ese día de noviembre, 3 años casi exactos después de la muerte de Mateo, Sofía estaba verificando uno de los refugios remotos de montaña que raramente se usaban fuera de temporada de verano, pero que necesitaban mantenimiento regular. La nieve temprana había hecho el camino traicionero, pero Sofía conocía estos senderos tan bien que podía caminarlos con ojos cerrados. Había estado aquí cientos de veces en los últimos 3 años. Estaba a medio kilómetro del refugio cuando escuchó el sonido que cambiaría todo. Un gemido débil, lastimero, el tipo de sonido que solo hace un animal en dolor extremo o terror. Sofía siguió el sonido fuera del sendero marcado, empujando a través de vegetación espesa que arañaba su cara y manos, hasta que llegó a un pequeño claro donde encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Un osesno pardo, probablemente de apenas 4 o 5 meses de edad, estaba acurrucado contra un tronco de árbol caído. Era minúsculo para un oso, pesando tal vez 8 kilos, su pelaje marrón cubierto de nieve medio derretida, que lo hacía verse aún más pequeño y patético. Estaba claramente desnutrido, sus costillas visibles incluso a través del pelaje grueso, su vientre hundido de hambre. Pero lo que hizo que Sofía se arrodillara inmediatamente en la nieve fría, sin pensar en su propia seguridad, sin considerar que incluso un osezno podía ser peligroso si estaba desesperado o asustado, fue la herida en su cabeza. Había una laceración profunda sobre su ojo izquierdo, probablemente de una caída o un ataque de depredador, sangre seca mezclándose con barro y nieve en su pelaje. El ojo estaba hinchado, completamente cerrado. La herida claramente infectada, juzgando por la hinchazón y decoloración de la piel circundante. El osesno la miró con su ojo derecho, el único que podía abrir, y en ese ojo Sofía vio algo que reconoció instantáneamente, porque lo había visto en los ojos de Mateo durante sus últimas semanas. Resignación mezclada con un último destello de voluntad de vivir. Una pregunta silenciosa de si valía la pena seguir luchando o si sería más fácil simplemente rendirse. El osesno ni siquiera trató de huir cuando Sofía se acercó, demasiado débil y probablemente medio consciente por la infección. «Hola, pequeño», susurró Sofía en español, su voz quebrándose con emoción que no había esperado sentir. «¿Dónde está tu madre? ¿Qué te pasó?» Por supuesto, el osezno no podía responder, pero Sofía había trabajado en este bosque suficiente tiempo para hacer suposiciones educadas. La temporada de caza había comenzado hace un mes. Cazadores ilegales, ignorando regulaciones de conservación, a veces mataban osos adultos. Si la madre de este osezno había sido matada, él habría estado solo durante semanas, demasiado joven para encontrar comida adecuada por sí mismo, demasiado inexperto para evitar peligros. Sofía se quitó su chaqueta gruesa sin pensar en el frío que inmediatamente penetró su suéter delgado. Envolvió al osezno cuidadosamente en la chaqueta, levantándolo con esfuerzo porque incluso un osezno desnutrido era más pesado de lo esperado. El animal gimió débilmente, pero no resistió, acurrucándose contra el calor de su cuerpo. Sofía comenzó el difícil camino de regreso, resbalando en nieve, luchando contra el peso del osesno, pero determinada con intensidad feroz que venía de algún lugar profundo dentro de ella, algún lugar que había estado dormido durante 3 años. No dejó que Mateo muriera para dejar que otra criatura indefensa muera si puedo evitarlo, pensó mientras tropezaba a través del bosque. No importa que sea un oso. No importa que la gente piense que estoy loca. Esta vida, esta pequeña vida, voy a salvarla.
Llegó a su cabaña, la pequeña estructura de madera donde vivía sola desde que Carlos se fue, 2 horas después, completamente exhausta, empapada de sudor y nieve derretida, temblando de frío, pero todavía sosteniendo a Losezno firmemente contra su pecho. Lo llevó directamente adentro, algo que cualquier guía de vida silvestre habría dicho era absolutamente prohibido. Crear ese tipo de asociación entre humanos y osos salvajes era peligroso y potencialmente fatal para ambos. Pero en ese momento, Sofía no estaba pensando como guarda forestal entrenada. Estaba pensando como madre, que había visto a su hijo morir lentamente y dolorosamente, que había sido completamente impotente para detenerlo, que había prometido a sí misma en el funeral de Mateo que nunca más permitiría que una vida se apagara si tenía algún poder para impedirlo. Preparó área cerca de su estufa de leña, colocando mantas gruesas en el suelo de madera, creando nido cálido y suave. Colocó a Losezno cuidadosamente en las mantas y comenzó proceso meticuloso de evaluación y tratamiento que había aprendido durante su entrenamiento de vida silvestre, pero que nunca había imaginado usaría en su propia sala de estar. Limpió la herida de la cabeza con agua tibia y jabón antiséptico, trabajando tan gentilmente como podía, mientras el Losezno gimoteaba de dolor. La infección era peor de lo que había pensado inicialmente. Pus y tejido necrótico visible alrededor de los bordes de la laceración. No era veterinaria, no tenía antibióticos apropiados para un oso, pero tenía kit básico de primeros auxilios y conocimiento de plantas medicinales locales que los habitantes del bosque habían usado durante generaciones. Preparó cataplasma de hierbas que su abuela le había enseñado años atrás, mezcla de miel que tenía propiedades antibacterianas naturales, ajo machacado, hojas de plantago que crecían abundantemente alrededor de su cabaña, incluso en noviembre. Aplicó la cataplasma generosamente sobre la herida, luego vendó la cabeza de Losezno con gasa limpia, trabajando alrededor de sus orejas pequeñas, asegurando que pudiera respirar cómodamente. Entonces enfrentó el problema más inmediato. El Losezno estaba críticamente desnutrido y deshidratado. Los osesnos de esta edad normalmente todavía estarían mamando de su madre, complementando con alimentos sólidos, pero dependiendo principalmente de leche rica y nutritiva. Sofía obviamente no tenía leche de oso, pero tenía leche de cabra que compraba de granjero local, que era más cercana a leche de oso en composición que leche de vaca. Calentó la leche hasta temperatura tibia. La vertió en biberón que había guardado de cuando Mateo era bebé, encontrado en caja de recuerdos que raramente abría porque era demasiado doloroso, y intentó alimentar a Losezno. Al principio el animal era demasiado débil o confundido para succionar. Sofía tuvo que abrir gentilmente su boca, exprimir gotas de leche en su lengua, esperar pacientemente mientras tragaba lentamente. Tomó casi 1 hora hacer que el Losezno tomara apenas 100 mililitros, pero era algo. Era inicio. Esa primera noche, Sofía no durmió nada, sentada junto a Losezno, monitoreando su respiración que era superficial y trabajosa, verificando repetidamente su temperatura, presionando su mano contra su nariz, que debería estar fría y húmeda, pero estaba caliente y seca con fiebre, cambiando el vendaje cuando se empapó de fluido que drenaba de la herida infectada. Y mientras observaba, mientras hacía todo lo que podía con recursos limitados y conocimiento imperfecto, Sofía habló a Losezno exactamente como había hablado a Mateo durante aquellas largas noches en el hospital. «No sé si puedes escucharme, pequeño», susurraba en la oscuridad de su cabaña iluminada solo por fuego crepitante de la estufa. «Pero necesito que luches. Sé que estás cansado. Sé que duele. Sé que probablemente quieres rendirte. Pero por favor aguanta. Lucha un día más, 1 hora más, 1 minuto más. Porque yo voy a luchar por ti con todo lo que tengo, y juntos tal vez podamos ganarlo». El Losezno sobrevivió esa primera noche crítica,
y luego la siguiente, y la siguiente. Lentamente, tan lentamente que Sofía casi no se atrevía a tener esperanza, comenzó a mejorar. La fiebre bajó gradualmente a medida que la infección respondía al tratamiento constante y cuidado meticuloso. El ojo hinchado comenzó a desinflamarse, abriéndose ligeramente después de 4 días, completamente después de 1 semana. La herida en su cabeza comenzó a sanar, tejido nuevo rosado creciendo donde había estado tejido infectado. Su apetito regresó con venganza, pasando de esos primeros 100 mililitros dolorosos a beber casi 1 litro de leche diariamente, más sólidos que Sofía preparaba, puré de frutas y vegetales, pescado cocido, nueces machacadas, miel mezclada con avena. Su cuerpo comenzó a llenar, músculos desarrollándose bajo su pelaje, vientre redondeándose saludablemente. Después de 2 semanas, tenía energía suficiente para moverse, explorando cautelosamente la cabaña, investigando cada esquina con curiosidad natural de oso joven. Sofía lo llamó Mateo, el mismo nombre de su hijo, y aunque sabía que algunos encontrarían esto mórbido o perturbador, para ella tenía sentido perfecto. No estaba tratando de reemplazar a su hijo, sabía que eso era imposible. Pero este osesno le había dado algo que pensaba había perdido para siempre. Propósito que iba más allá de simplemente existir, razón para sentir esperanza, capacidad de amar algo nuevamente a pesar del riesgo de pérdida. Pero criar un osesno, incluso uno huérfano rescatado de muerte casi segura, presentaba desafíos que Sofía no había anticipado completamente en esa primera noche de decisión emocional y acción impulsiva. Los osos pardos, incluso los bebés, son increíblemente fuertes. A las 3 semanas de vivir con Sofía, Mateo el osesno pesaba ya casi 15 kilos y podía destruir muebles accidentalmente simplemente jugando con entusiasmo de cachorro. Destrozó 2 sillas, rasguñó profundamente la mesa de madera, derribó estantes completos mientras intentaba trepar. Sofía encontraba su comportamiento más divertido que frustrante, porque le recordaba tanto a Mateo humano a los 2 años. Esa fase de exploración caótica donde todo es fascinante y nada está fuera de límites. Pero el verdadero desafío no era el daño material, sino la realidad de que estaba haciendo algo que técnicamente era ilegal y definitivamente era controvertido según todos los protocolos de vida silvestre establecidos. Los osos pardos en España son especie protegida críticamente amenazada con población de apenas 200 individuos aproximadamente en toda la región cantábrica. Existe protocolo específico para osesnos huérfanos. Deben ser reportados inmediatamente a autoridades de vida silvestre, evaluados por veterinarios especializados y, si es posible, colocados en programas de rehabilitación y liberación certificados. Lo que Sofía estaba haciendo, mantener un osesno en su cabaña privada sin supervisión profesional, sin equipamiento apropiado, sin plan formal de liberación, era violación directa de esas regulaciones. Pero reportarlo significaría perderlo, y Sofía simplemente no podía enfrentar esa posibilidad. No podía entregar esta vida que había salvado, esta criatura que se había convertido en razón de levantarse cada mañana, a sistema burocrático que podría o no tener sus mejores intereses en mente. Sabía que eventualmente tendría que lidiar con realidades legales y prácticas, pero por ahora simplemente se enfocaba en mantener a Mateo vivo y saludable. Su supervisor en el servicio de parques, un hombre llamado Fernando, quien había sido amable y comprensivo durante los años después de la muerte de Mateo humano, comenzó a notar cambios en el comportamiento de Sofía. Ella, que había sido puntual obsesivamente, comenzaba a llegar tarde a turnos. Rechazaba asignaciones que la mantendrían fuera de casa durante noches, algo que antes aceptaba sin dudar, porque pasar noches en refugios de montaña era mejor que estar sola en su cabaña con recuerdos.
Cuando Fernando finalmente preguntó directamente si todo estaba bien, Sofía tuvo que tomar decisión difícil. Podía mentir, inventar excusas, mantener el secreto el mayor tiempo posible. O podía confiar en este hombre que había sido gentil con ella durante sus momentos más oscuros y esperar que esa gentileza se extendiera a esta situación imposible. Eligió honestidad. Fernando comenzó una tarde cuando estaban solos en oficina del parque. Necesito contarte algo. He estado cuidando un osesno huérfano en mi cabaña durante casi un mes. Lo encontré muriendo en las montañas y no pude dejarlo. Sé que es contra protocolo. Sé que debería haberlo reportado. Pero por favor no me lo quites todavía. La expresión de Fernando pasó por serie de emociones. Sorpresa, preocupación, algo que parecía ser comprensión dolorosa. Sofía, dijo finalmente con voz cuidadosamente controlada, entiendo por qué hiciste esto. Entiendo que todavía estás procesando la pérdida de tu hijo, que este osesno probablemente representa algo para ti que va más allá de solo rescate de vida silvestre. Pero tienes que entender las implicaciones. Si las autoridades descubren esto, podrías perder tu trabajo. Podrías enfrentar multas significativas. El osesno podría ser confiscado y si ha desarrollado demasiada dependencia humana, podría ser imposible liberarlo exitosamente. Sofía asintió, lágrimas comenzando a formar en sus ojos aunque luchaba por mantenerlas contenidas. Lo sé, susurró. Sé todo eso. Pero Fernando, este osesno me salvó tanto como yo lo salvé a él. Por primera vez en 3 años, tengo razón para vivir que va más allá de simplemente sobrevivir cada día. Cuando lo cuido, cuando veo que se vuelve más fuerte, siento que finalmente estoy haciendo algo bueno en un mundo que me quitó todo lo bueno. Por favor, ayúdame a encontrar forma de hacer esto correctamente. Fernando se quedó en silencio durante largo rato, mirando por la ventana hacia las montañas distantes donde la nieve ya cubría los picos más altos. Finalmente habló, eligiendo palabras cuidadosamente. Hay persona que necesitas conocer. Se llama Dr. Elena Vega. Es especialista en comportamiento de osos. Trabaja con programa de conservación en Asturias. Es poco convencional en sus métodos. Ha argumentado durante años que nuestros protocolos estándar de no contacto para osesnos huérfanos son demasiado rígidos. Que hay casos donde intervención humana cercana es no solo aceptable, sino necesaria para supervivencia. Si alguien puede ayudarte a navegar esto legalmente y de forma que sea mejor para el osesno, es ella. Te daré su contacto. Pero Sofía, tienes que prometerme que vas a hacer esto correctamente a partir de ahora. Nada de más secretos, nada de trabajar sola. El osesno merece las mejores posibilidades de supervivencia a largo plazo, y eso significa hacerlo bien. Sofía llamó a Dr. Vega esa misma noche, explicó situación en detalle, esperando juicio y crítica. En lugar, encontró aliada inesperada. He estado esperando caso como este durante años, dijo Dr. Vega con voz que vibraba con entusiasmo que apenas contenía. Todo nuestro enfoque de rehabilitación de osesnos está basado en premisa de que contacto humano es malo, que conduce a habituación que hace imposible liberación exitosa. Pero evidencia anecdótica sugiere que no es tan simple. Hay casos documentados de osos criados por humanos que fueron liberados exitosamente y vivieron vidas completamente normales en naturaleza. El factor crítico no es contacto humano per se, sino tipo de contacto y cómo se maneja transición a independencia. Si haces esto correctamente, este osesno podría ser caso de estudio revolucionario. Puedo venir mañana a evaluar situación y empezar a desarrollar protocolo formal. Dr. Vega llegó al día siguiente. Mujer de aproximadamente 50 años, con cabello gris cortado prácticamente corto, ojos penetrantes que perdían nada y manera directa de hablar que Sofía encontró inmediatamente reconfortante.
Pasó 3 horas observando interacción entre Sofía y Mateo el océano, haciendo preguntas detalladas sobre rutina diaria, dieta, comportamiento, tomando notas extensas en libreta desgastada. Al final de observación, se sentó con Sofía y compartió su evaluación. El océano está extraordinariamente saludable considerando el estado en que lo encontraste, comenzó. Has hecho trabajo excelente con recursos limitados, pero ahora necesitamos pensar largo plazo. Los osos pardos machos, que claramente es basándome en examen físico, pueden vivir 25 a 30 años en naturaleza si sobreviven los primeros años críticos. Eventualmente alcanzará 200 kilos o más. Obviamente no puede vivir en tu cabaña indefinidamente. Necesitamos plan de transición. Pasaron siguiente mes desarrollando ese plan juntas. Dr. Vega trajo equipamiento especializado. Jaula grande de aclimatación que instalaron en bosque detrás de cabaña de Sofía. Cámaras de monitoreo, balanza para rastrear peso de Mateo, kit veterinario completo. Establecieron protocolo estricto. Sofía continuaría como cuidadora primaria, porque romper ese vínculo abruptamente podría ser traumático para Ocesno, pero gradualmente introducirían más tiempo en jaula exterior, más exposición a entorno natural, menos contacto físico directo. Objetivo era mantener al ocesno lo suficientemente habituado a humanos para facilitar cuidado y monitoreo, pero lo suficientemente salvaje en instintos para sobrevivir independientemente. Dr. Vega también manejó lado legal, obteniendo permisos especiales de autoridades regionales, enmarcando situación como estudio de investigación sobre métodos alternativos de rehabilitación de ocesnos. No fue fácil, requirió considerable capital político y persistencia, pero eventualmente obtuvieron aprobación oficial. Durante este tiempo, algo extraordinario estaba sucediendo entre Sofía y Mateo, que iba más allá de simple vínculo entre rescatador y rescatado. El ocesno claramente reconocía a Sofía específicamente, distinguiéndola de Dr. Vega o cualquier otro visitante ocasional. Cuando Sofía se acercaba a jaula de aclimatación, Mateo inmediatamente venía hacia ella, emitiendo sonidos vocales específicos que solo hacía para ella, permitiéndole tocar su cabeza, revisar dientes y oídos, verificar que herida antigua había sanado completamente sin cicatriz significativa. Con otros, incluso con Dr. Vega, quien lo visitaba semanalmente, era cauteloso, manteniéndose a distancia respetuosa, tolerando exámenes pero claramente no disfrutándolos. Dr. Vega documentaba estas diferencias meticulosamente. Esto es exactamente lo que esperaba ver, le dijo a Sofía. El ocesno ha formado vínculo primario contigo, pero mantiene cautela natural alrededor de otros humanos. Es equilibrio perfecto. Demuestra que es posible tener contacto humano significativo sin crear animal, que es peligroso porque ha perdido todo miedo de humanos. Los meses pasaron. Invierno se profundizó. Luego gradualmente se dio a primavera temprana. Mateo creció rápidamente, su peso aumentando de 15 kilos cuando Sofía lo encontró a 30, luego 50, luego 70 kilos para marzo. Su personalidad también se desarrollaba. Era curioso pero cauteloso, juguetón pero consciente de su fuerza creciente, independiente pero claramente apegado a Sofía de formas que desafiaban lo que ciencia convencional decía sobre capacidades emocionales de osos. Una tarde de abril, Dr. Vega vino con noticia que Sofía había estado esperando y temiendo simultáneamente. «Es tiempo», dijo directamente. Mateo ha alcanzado peso y desarrollo donde puede sobrevivir independientemente. Ha dominado habilidades básicas de búsqueda de alimento que hemos estado enseñando. Sus instintos naturales son fuertes. Si esperamos mucho más, el proceso de liberación se vuelve más difícil, no más fácil. Necesitamos comenzar transición final dentro de próximas 2 semanas.
Sofía había sabido que este momento llegaría eventualmente, pero conocer intelectualmente y enfrentarlo emocionalmente eran cosas completamente diferentes. Sintió ese familiar apretón de pánico y pérdida que había sentido cuando Mateo humano estaba muriendo. Esa sensación de que algo precioso estaba siendo arrancado de ella sin su consentimiento, sin consideración de lo que le costaría. Pero esta vez era diferente de fundamental manera. Esta vez no estaba perdiendo a Mateo porque estaba muriendo, sino porque estaba prosperando. Esta vez, dejarlo ir era acto de amor, no tragedia inevitable. Esta vez tenía algo que decir en el resultado. No puedo simplemente liberarlo y nunca verlo de nuevo, dijo a Dr. Vega, su voz firme a pesar de lágrimas. Necesito saber que está bien. Necesito poder verificar, ayudar si está en problema. Dr. Vega asintió con entendimiento. Ya lo anticipé, dijo. Vamos a colocar collar GPS en Mateo antes de liberación. Te daré acceso al sistema de rastreo. Podrás monitorear sus movimientos, saber dónde está en todo momento. Y vamos a hacer revisiones periódicas. Usar cámaras trampa en áreas donde probablemente esté, verificar que está prosperando. No estás abandonándolo, Sofía. Estás dándole libertad mientras mantienes ojo protector vigilante desde distancia. El proceso de liberación fue gradual y cuidadosamente orquestado durante 3 semanas. Primero, movieron jaula de aclimatación más profundo en bosque, lejos de cabaña, forzando a Mateo a acostumbrarse a estar más aislado. Luego comenzaron a dejar puerta de jaula abierta durante días, permitiéndole explorar libremente, pero regresar para alimento y seguridad. Inicialmente regresaba cada pocas horas. Luego comenzó a quedarse fuera durante períodos más largos, explorando territorio más amplio, comenzando a buscar comida por sí mismo, complementando lo que Sofía todavía proporcionaba. Finalmente, hubo día cuando no regresó en absoluto. Sofía esperó ansiosamente durante horas, verificando sistema GPS obsesivamente, viéndolo moverse a través del bosque a kilómetros de distancia. Dr. Vega tuvo que recordarle gentilmente que esto era exactamente lo que querían, señal de que Mateo estaba haciendo transición exitosa a independencia. Pero es difícil, ¿verdad?, dijo con comprensión genuina. Incluso cuando sabes que es correcto, incluso cuando es lo que trabajaste hacia todo este tiempo, dejarlo ir duele. Sofía solo pudo asentir, incapaz de confiar su voz para responder sin romperse completamente. Durante los siguientes 2 años, Sofía rastreó cada movimiento de Mateo a través del sistema GPS. Observó su progreso a través de cámaras trampa estratégicamente colocadas. Documentó su desarrollo de osez no dependiente a oso juvenil independiente a macho subadulto, estableciendo su propio rango. Dr. Vega visitaba regularmente para revisar datos, analizar patrones de comportamiento, escribir artículos académicos sobre este experimento innovador en rehabilitación de osos. Los datos eran extraordinarios. Mateo no solo había sobrevivido, estaba prosperando de maneras que superaban todas las expectativas. Había aprendido a buscar comida exitosamente. Su dieta diversa incluía bayas, raíces, insectos, carroña ocasional, exactamente lo que oso salvaje comería. Evitaba contacto con humanos excepto Sofía, demostrando que su habituación era específica no general. Había establecido territorio que se superponía parcialmente con otros osos jóvenes, interactuando apropiadamente, ni demasiado agresivo, ni demasiado sumiso. Pero lo más extraordinario era cómo mantenía conexión con Sofía de formas que desafiaban explicación científica convencional. Aproximadamente cada 2 o 3 semanas durante esos primeros 2 años, Mateo aparecía cerca de la cabaña de Sofía, nunca acercándose completamente, pero quedándose visible en borde del bosque durante 10 o 15 minutos.
Sofía había aprendido a reconocer estas visitas como check-ins deliberados. Mateo verificando que ella todavía estaba allí, que estaba bien. Tal vez en algún nivel buscando la misma tranquilidad que ella buscaba al rastrearlo por GPS. Doctor Vega inicialmente especulaba que estaba regresando por comida fácil. Pero cámaras trampa demostraban que nunca comía nada cuando venía. Simplemente observaba la cabaña desde distancia, luego se iba. Las visitas continuaban incluso cuando Sofía deliberadamente dejó de dejar comida afuera. Esto no es búsqueda de comida, concluyó Dr. Vega finalmente. Es algo completamente diferente. Ese oso mantiene vínculo social contigo años después de liberación. Es comportamiento sin precedentes en osos pardos documentados. La verdadera prueba de ese vínculo vino en forma inesperada y dramática durante tercer año después de liberación. Sofía estaba haciendo patrulla rutinaria sola en sección remota del parque, verificando trampa de cámara, cuando resbaló en roca mojada cruzando arroyo pequeño. Cayó torpemente, su tobillo torciéndose con ángulo horrible, dolor explosivo disparándose por su pierna. Intentó levantarse e inmediatamente supo que algo estaba seriamente mal. No podía poner peso en el tobillo sin sentir agonía. Estaba a aproximadamente 5 kilómetros de sendero principal, sin señal de celular en este valle profundo, sola completamente. El pánico comenzó a establecerse mientras realizaba lo seria que era su situación. Podría tomar horas, tal vez días, antes de que alguien notara que no había regresado de patrulla. La temperatura nocturna caía rápidamente con llegada de otoño. Tenía agua y algo de comida en mochila, pero no refugio, no forma de hacer fuego con manos temblando de dolor y shock. Sofía se arrastró trabajosamente hacia árbol grande, apoyándose contra tronco, tratando de pensar claramente a través del dolor pulsante en su tobillo, que ahora estaba hinchándose visiblemente, incluso a través de su bota de excursión. Sacó su silbato de emergencia de su mochila y comenzó a soplar señal de socorro universal. 3 explosiones cortas seguidas de pausa, repetidas una y otra vez. El sonido viajaba bien en aire quieto del valle, pero ¿quién la escucharía aquí, tan lejos de cualquier lugar donde alguien razonablemente estaría? Sopló el silbato hasta que sus labios estaban entumecidos, luego descansó, luego sopló de nuevo. El sol comenzó a descender hacia horizonte, luz filtrándose a través de árboles en ángulos cada vez más bajos, y Sofía sintió ese antiguo miedo familiar de estar completamente sola, enfrentando situación que no podía controlar. Igual a cómo se había sentido observando a Mateo humano morir lentamente sin poder hacer nada para salvarlo. No voy a morir aquí, se dijo firmemente. No voy a rendirme. He sobrevivido peores que esto. Pero incluso mientras intentaba convencerse, parte de ella se preguntaba si realmente creía esas palabras. Entonces escuchó algo moverse en vegetación, aproximadamente a 20 metros de distancia, algo grande juzgando por sonido de ramas quebrándose, hojas crujiendo. El miedo inicial fue que fuera jabalí, que podía ser peligroso si se sentía amenazado, o peor, manada de lobos que habían sido reintroducidos en área recientemente. Pero lo que emergió del bosque la hizo contener aliento completamente. Era Mateo, ahora oso adulto completamente crecido, pesando fácilmente 180 kilos, su pelaje grueso y saludable, su postura confiada. Se quedó allí en borde del claro, donde Sofía estaba apoyada contra árbol, claramente evaluando situación con inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros. Sofía sintió lágrimas comenzar a correr por sus mejillas, mezcla de alivio y asombro y algo más profundo que no tenía palabras. Mateo, susurró, su voz quebrándose. ¿Cómo supiste? ¿Cómo encontraste? Por supuesto el oso no podía responder, pero el hecho de que estaba allí, que había venido cuando ella estaba en problema real,
Parecía desafiar toda coincidencia razonable. Mateo se acercó lentamente, con más cautela de lo que solía acercarse cuando era joven, respetando que era oso salvaje ahora y Sofía era humana, y esas categorías tenían significado que no tenían cuando él era bebé dependiente. Se detuvo a aproximadamente 3 metros de distancia, suficientemente cerca para que Sofía pudiera ver claramente sus rasgos, la forma en que su hocico se había alargado y ensanchado con madurez, la cicatriz apenas visible sobre su ojo izquierdo, donde había estado esa herida infectada terrible. Recordatorio permanente pero sutil de cómo se habían conocido. Se quedó allí durante casi 1 hora completa, mientras Luz continuaba desvaneciendo, simplemente presente, vigilante. No hizo nada activamente para ayudarla porque no podía. Era oso no rescatista humano, pero su presencia cambiaba todo fundamentalmente. Sofía ya no estaba sola. Alguien sabía dónde estaba. Y más asombrosamente, ese alguien se estaba quedando con ella, eligiendo estar presente durante su vulnerabilidad, de la misma forma que ella había estado presente durante la suya años atrás. Cuando oscuridad finalmente cayó completamente, Mateo se movió más profundo en bosque, pero Sofía podía escucharlo moverse cerca. Podía ocasionalmente ver sus ojos reflejando luz de luna cuando pasaba cerca. Y algún momento durante noche larga y fría, mientras Sofía derivaba dentro y fuera de conciencia, luchando contra dolor e hipotermia incipiente, escuchó algo más. Eran vocalizaciones de oso, llamadas fuertes y deliberadas que Mateo estaba haciendo. No eran sonidos que osos típicamente hacen excepto cuando están comunicándose con otros osos, llamando a familia o manada. Pero no había otros osos cerca que Sofía pudiera escuchar. Entonces realizó lo que Mateo estaba haciendo. Estaba llamando por ayuda de la única forma que sabía cómo, vocalizando fuerte y persistentemente, señal audible que cualquiera que pudiera estar buscando a Sofía podría seguir. Cuando equipo de rescate finalmente llegó poco después del amanecer, guiados parcialmente por señal GPS del radio de emergencia de Sofía, que había logrado activar durante noche, y parcialmente por reportes de guardabosques que habían escuchado vocalizaciones inusuales de oso desde este valle, encontraron escena extraordinaria. Sofía estaba inconsciente, hipotermia y shock de dolor finalmente superándola. Su tobillo hinchado al doble de tamaño normal, claramente requiriendo atención médica urgente. Y a aproximadamente 5 metros de distancia, sentado en postura casi protectora, estaba oso adulto masivo que se retiraba cuando humanos se acercaban, pero que claramente había estado guardando el área. Fernando, quien lideraba equipo de rescate, reconoció inmediatamente las implicaciones. «Ese oso es su Mateo, ¿verdad?», preguntó a Dr. Vega, quien había insistido en unirse a búsqueda en cuanto escuchó que Sofía no había regresado. Él la encontró de alguna manera. Él se quedó con ella toda la noche. Dr. Vega solo pudo asentir, demasiado abrumada con asombro para palabras. Esto va a revolucionar completamente nuestra comprensión de cognición de osos y capacidad de memoria emocional a largo plazo, dijo finalmente. Necesitamos documentar todo meticulosamente. Pero primero necesitamos sacar a Sofía de aquí y al hospital. Sofía pasó 2 semanas en hospital, recuperándose de tobillo severamente torcido, que requirió cirugía para reparar ligamentos dañados, más tratamiento para hipotermia moderada. Durante ese tiempo, Historia de Oso, que había salvado a su rescatadora, se extendió primero localmente, luego nacionalmente, luego internacionalmente. Periodistas de todo el mundo querían entrevistarla, científicos querían estudiar a Mateo, documentalistas querían filmar su historia. Sofía aceptó algunas entrevistas selectas, pero principalmente mantuvo privacidad, insistiendo que esto no se trataba de hacerse famosa, sino sobre demostrar algo importante sobre naturaleza de conexiones entre especies.
Dr. Vega publicó artículo científico extenso, documentando caso completo, de rescate inicial a liberación a comportamiento de rescate, argumentando que desafiaba fundamentalmente presunciones convencionales sobre capacidades cognitivas y emocionales de osos. El artículo generó debate intenso en comunidad científica, algunos argumentando que estaba antropomorfizando comportamiento que tenía explicaciones más simples, otros defendiendo que evidencia claramente apoyaba interpretación de vínculo emocional genuino y memoria a largo plazo. Para Sofía, debate científico era menos importante que verdad personal que había descubierto a través de esta experiencia extraordinaria. Había comenzado este viaje 3 años atrás en lugar de dolor absoluto, rota por pérdida de su hijo, abandonada por su esposo, cuestionando si la vida tenía propósito. Salvando a Mateo el Ocesno, había encontrado camino de vuelta a algo parecido a propósito y significado, pero la verdadera revelación vino cuando Mateo la salvó a ella a cambio, demostrando que vínculos formados en momentos de vulnerabilidad compartida trascienden especies, lógica, todo lo que ciencia dice debería ser posible. Amor dado con pureza, sin agenda, sin expectativa de retorno. Ese tipo de amor tiene poder de transformar tanto dador como receptor de formas que cambian trayectorias de vida completas. Mateo continuó viviendo salvajemente en bosque, prosperando, eventualmente estableciendo territorio significativo y produciendo propia descendencia con hembra que encontró en su 3er año. Pero nunca dejó de visitar a Sofía, apareciendo en borde del bosque cerca de su cabaña cada pocas semanas durante años, manteniendo esa conexión extraordinaria que había comenzado cuando ambos estaban rotos y necesitándose mutuamente. Sofía eventualmente se casó de nuevo. Encontró amor segunda vez con compañero guardabosques, quien entendía completamente y respetaba su vínculo único con Mateo. Tuvo otro hijo, una hija a quien nombró Elena en honor de Dr. Vega, quien se convirtió en amiga querida además de colega científica. Pero nunca olvidó las lecciones que Mateo le había enseñado sobre resiliencia, sobre propósito, sobre cómo salvando otra vida a veces salvamos la nuestra propia, sobre cómo conexiones formadas en momentos de necesidad desesperada pueden durar toda una vida y más allá. Cada vez que veía a Mateo en borde del bosque, cada vez que verificaba su señal GPS moviéndose a través de las montañas que ambos amaban, Sofía era recordada de que milagros reales no son eventos sobrenaturales, sino momentos de conexión profunda que nos transforman de formas que nunca podríamos haber anticipado. Gracias por acompañarnos en esta historia extraordinaria de cómo una madre rota encontró curación salvando vida que pensaba iba a perder. Y cómo años después, esa misma vida la salvó a ella en retorno, demostrando que gratitud y amor genuinos trascienden todas las barreras que creemos existen entre especies. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte para más historias que celebran poder transformador de compasión, resiliencia del espíritu tanto humano como animal, y conexiones extraordinarias que desafían todo lo que ciencia dice debería ser imposible. Déjanos comentario contándonos de qué ciudad nos estás viendo